Seguimos. Vamos a tomar en cuenta, tal como les decía, o sea, tenemos acá, ¿cierto? Todos estos sistemas, y hay muchos más, ¿cierto? Que cada uno de ellos está demandando, ¿cierto? Sus propios recursos, sus propios elementos, ¿ya? Seguramente los huesos van a requerir más calcio, silicio, ¿cierto? Y otros van a ir demandando otros elementos, ¿ya? Y la maravilla de la salud se genera cuando somos capaces de brindarle a cada uno de los sistemas los recursos que necesita para su funcionamiento. Miren la tareita que tenemos que hacer. Mandarle a cada uno de los sistemas los recursos que necesitan para que hagan sus funciones de manera correcta. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver qué elementos nutritivos, ¿cierto? Existen en los alimentos, ¿bien? El ser humano tiene una variedad de elementos esenciales para su salud y funcionamiento adecuado a través de los alimentos. Estos elementos se dividen en macronutrientes y micronutrientes. Vamos a hacer una pasadita rápida como para tener en cuenta. Aquí hay una descripción general, ¿cierto? Dentro de los macronutrientes tenemos entonces los carbohidratos, cuya función principal es generar energía para el cuerpo, para que las células puedan trabajar. Cada célula demanda energía para poder hacer una actividad. Recuerden ustedes de que si voy no sé, al apéndice, al hígado, ¿cierto? El hígado va a cumplir una función, pero está compuesto de células. Y esas células que componen el hígado van a necesitar una energía específica para poder hacerlo funcionar de la manera correcta, ¿ok? Entonces, en el mundo material encuentra fuentes en los cereales, el pan, el arroz, las pastas, las frutas y las verduras, ¿de acuerdo? Esos son los carbohidratos. Las proteínas, ¿cierto? El segundo elemento que componen los macronutrientes, la función que tienen es preocuparse del crecimiento, la reparación y el mantenimiento de los tejidos. Por lo tanto, las proteínas tienen mucho que ver con los músculos también y tienen que ver con los órganos específicamente, ¿de acuerdo? Las fuentes principales serían las carnes, pescado, huevos, productos lácteos, legumbres, nueces y semillas. El otro elemento, el tercer elemento de los macronutrientes, macro porque son las más grandes, ¿cierto? Son la fuente concentrada de energía. Son el componente estructural de las células y esencial para la absorción de vitaminas liposolubles. ¿Ok? Entonces, tal como les decía, se requieren de ciertos elementos para que las vitaminas puedan ser sintetizadas o asimiladas. Algunas fuentes son los aceites, nueces, semillas, la palta, pescado y, bueno, el pescado graso, dicen, como el salmón, etc. ¿Ya? Bueno, teníamos los macronutrientes y ahora vamos a ver los micronutrientes. ¿Ya? Acá los micronutrientes estarían las vitaminas, las cuales se preocupan de regular los procesos metabólicos y contribuyen al mantenimiento de la salud. Súper importante. Y las encontramos en frutas, verduras, los productos lácteos, carnes y pescados. ¿De acuerdo? Los minerales contribuyen al desarrollo y funcionamiento adecuado de los huesos, de los músculos y del sistema nervioso principalmente. Obviamente que hay más elementos que los usan, pero estos serían como los principales. ¿De acuerdo? Acá tenemos carnes, productos lácteos, frutas, verduras y granos enteros, en donde podemos encontrar muchos minerales. ¿Ya? Y el agua, como les decía, es vital, no solo porque, digamos, tenemos el tema del oxígeno, que es vital para el cuerpo, ¿ok? Sino que ayuda a la hidratación de muchos órganos para que puedan generar los procesos y no se rigidicen, ¿ok? No se empasten, por así decirlo. Entonces, es esencial para la hidratación y participa en muchas funciones metabólicas, además, ¿ok? Bueno, el agua la encontramos como agua potable y también en muchos alimentos como las frutas y las verduras que nos proveen también de agua, ¿ya? Además de estos elementos, los alimentos también pueden contener compuestos bioactivos como antioxidantes y fibras que tienen beneficio para la salud.
Es importante mantener una dieta equilibrada y variada para asegurarse de obtener todos estos elementos en las cantidades adecuadas para mantener una buena salud y prevenir deficiencias nutricionales. ¿De acuerdo? Esto es, a grosso modo, un poco una pincelada, digamos, ¿ya? Ahora, veamos así, a grosso modo también, cuántos nutrientes necesita una mujer adulta de 1,60 m, porque tiene que ver con el tamaño, ¿cierto?, del peso, ¿ya? Las necesidades nutricionales de una mujer adulta de 1,60 m de altura puede variar según diversos factores como la edad, el peso, el nivel de actividad física y la salud en general. Entonces aquí vamos a ver solamente algunos estimados, ¿ya? Las calorías que debería más o menos sostener, debería oscilar entre los 1.600 y las 2.400 calorías al día. Obviamente que está dependiendo de la actividad física que realices, digamos. Y aquí hay una regla súper simple. O sea, tanto como, tanto gasto. ¿Ok? Si no, empezamos a acumular porque el cuerpo también tiene un sistema de prevención, ¿ya? Entonces, todo lo que va como excedente, ¿cierto? Que está mayor al gasto, lo reserva preventivamente, para cuando haya escasez. Pero ¿qué pasa si no hay escasez ni día, ni mañana, ni pasado, ni en un año, ni en 2, ni en 5? Entonces nos quedamos con sobre stock. Y eso se empieza a convertir en rollitos, en delantalcitos y cosas raras, ¿cierto? Entonces, ya, eso tiene que ver con las calorías. ¿De acuerdo? Por lo tanto, más o menos deberían ser entre 1.600 y 2.400. Las proteínas, se recomienda que los adultos obtengan entre 0,8 y 1 gramo de proteína por kilo de peso corporal. ¿De acuerdo? Obviamente tenemos que recordar lo siguiente, que si yo también estoy con sobrepeso, voy a seguir consumiendo proteína en exceso. Estamos hablando de tener un peso relativamente dentro del promedio, ¿ya? Entonces, para una mujer de 1,60 m, esto podría significar alrededor de 50 a 65 gramos de proteínas al día. ¿De acuerdo? Las grasas deben constituir entre el 20 y el 35% de la ingesta calórica, ¿de acuerdo? O sea, aquí tenemos que calcular desde aquí entre el 20 y el 35% de esto, ¿de acuerdo? De la ingesta calórica total, o sea, de todo lo que consumo en el día, ¿ya? Para que se vayan aquí arriba. Entonces, y la idea es optar por grasas que sean saludables, como las que se encuentran en la palta, por ejemplo, en las nueces y en el aceite de oliva. Eso es lo recomendable. Toda la grasa animal generalmente es una grasa que es muy difícil de digerir. Entonces hay que, en lo posible, obviamente, evitarla, aparte de que trae otras consecuencias, digamos, ¿cierto? Como un colesterol alto, etcétera, ¿ya? Bueno, seguimos con los carbohidratos. Entre los carbohidratos deben constituir entre el 45 y el 65% de la ingesta calórica total. Tendríamos que volver de nuevo a los 1.600 y los 2.000, ¿cierto? Para más o menos calcular cuánto es lo que deberíamos estar consumiendo aproximadamente. La idea también acá es elegir carbohidratos que provengan de granos enteros, de frutas y verduras dentro de lo posible, ¿ok? Entonces, acá lo recomendable es que vean qué tipos de granos son los que tienen, que aportan carbohidratos, porque son mucho más digeribles para el organismo, ¿de acuerdo? Las vitaminas y minerales, al igual que en los hombres, es esencial obtener una variedad de vitaminas y minerales a través de una dieta equilibrada que incluya alimentos como frutas, verduras, productos lácteos, granos enteros y proteínas magras. Aquí estamos hablando de pescado, estamos hablando de ciertos tipos de carnes de pavo, por ejemplo, pollo, que también algunas partes del pollo, cierto, que son carnes más magras, que contienen menos grasa. ¿Ok? La fibra, la ingesta diaria recomendada de fibra es de aproximadamente 25 gramos para los adultos. Hay que asegurarse de incluir alimentos ricos en fibra como granos enteros, frutas, verduras y legumbres. ¿Ok?
eso es más o menos parte de las recomendaciones. Estas son pautas generales, por supuesto, y las necesidades individuales tienen que, tal como les decía, tienen que ver también con nuestra estructura, ¿cierto? Y con el gasto energético que nosotros hacemos. Por lo tanto, si yo tengo mucha actividad, que paso corriendo de un lado a otro, tengo mucho estrés, etcétera, probablemente voy a necesitar mucho más elementos, digamos, porque estoy gastando mucho. ¿De acuerdo? Entonces, pero siempre es recomendable consultar con un profesional de la salud o un nutricionista para obtener recomendaciones personalizadas basadas en las circunstancias específicas de cada persona. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos una pincelada de lo que es de lo que sería como lo que tiene que ver con el proceso de alimentación. Les hablaba de que existe, les mandé varios videos, ¿cierto?, con respecto al tema de la alimentación, y había uno que tenía que ver justamente con el ayuno intermitente. Este es un descubrimiento extraordinario, ¿ok? Porque en realidad descubrieron que había muchas enfermedades que se podían eliminar a través de este sistema. Yo se los recomiendo, yo lo practico, se los recomiendo, pero empiecen suavecito, muy suave, ¿ok? Empiecen por último con la mitad de las horas, o sea, 8 horas, no sé, vayan distanciando algo y de repente tu cuerpo solo te va a demandar, digamos, alimentarte de esta manera, porque el hambre empieza a disminuir, ¿ok? Es increíble como de repente el punto de hambre, o sea, la señal del hambre empieza a bajar, ¿ya? Entonces, con respecto a lo que le hemos visto hasta ahora, ¿hay alguna pregunta con respecto a los videos que les mandé también para que aprovechemos de comentarlo? Yo no, no es pregunta, es ¿Ya? acotación. Lo que Ah, pasa ok. es que por la religión nosotros hacíamos ayuno. Ujú. Y claro, me di cuenta que, o sea, bueno, nosotros lo hacemos por el tema de la religión, teníamos otra intención con el ayuno. Pero Claro. sí, en realidad me di cuenta que es demasiado bueno, Sí, muy súper. bueno. Así que Hay un elemento que es vital y que nosotros no tomamos en cuenta muchas veces, al tiro verito. Aquí pasa lo siguiente. Es muy difícil saber, por ejemplo, a ver, ustedes comen carne, ¿cierto? Si comen un bistec, el bistec, primero, el organismo gasta como un 70% de la energía que debería aportar, gasta como un 70% en consumirlo, en procesarlo, primero. O sea, te queda nada. ¿Cuál es el problema de la carne? Primero, tenemos ese problema que para procesarla se demora mucho y es mucho desgaste para el organismo, es poco el aprovechamiento y además es mucho el residuo que deja y es un residuo que es difícil digamos, de que el cuerpo lo pueda ir eliminando. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Si se demora casi entre 2 a 16 horas en terminar todo el proceso, o sea, el cuerpo todavía está trabajando en digerir lo que me comí ayer en la práctica y de repente se pilla, si yo en la noche como 8 pedazos de carne, qué sé yo, entonces se va pillando. ¿Qué va pasando con esto? Lo que va pasando es que el colon, ¿cierto? El colon se va acumulando la cantidad de residuos. ¿De acuerdo? Ese no sería problema. El problema está en que entre mayor tiempo duran los residuos en los intestinos, ¿ok? Pasa que muchos de estos residuos empiezan a generar gases, ¿cierto? Que empiezan a salir por los poros y se empiezan a integrar al torrente sanguíneo y empiezan a circular dentro de nuestro organismo, ¿ok? Por lo tanto, la evacuación es tremendamente importante. Por lo mismo, es tremendamente, o sea, es muy recomendable la idea de
cambiar las proteínas que aporta la carne por otro tipo de proteínas que te permiten un mayor aprovechamiento y que te dejen una menor cantidad de residuos para que tu organismo pueda llevar un ritmo muy adecuado entre la cantidad de residuos que va entrando y la cantidad de residuos que van saliendo. Y aquí es donde viene la importancia del ayuno intermitente. ¿Por qué? Porque le da más tiempo al organismo también para poder hacer un proceso de depuración de los intestinos. Muchos de los procesos de intoxicación de diversos órganos se genera por esta permanencia demasiado larga de los residuos dentro de los intestinos. Eso está comprobado científicamente, ¿de acuerdo? Y esto lo sabían los chinos, los hindúes, los japoneses, todos sabían de que en realidad esto era la forma de alimentarse era distinta de la que nosotros hemos ido incorporando. Ahora, olvídense al incorporar alimentos procesados la cantidad de químicos y residuos nocivos para el organismo que empiezan a circular.